Muy buenos días, amada creación de Dios. Mi alma alaba al Padre Celestial en esta hermosa mañana, creada por Él y para Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues ciertamente nuestro Padre Celestial en este día nos bendice con un día más de vida, con una hermosa lluvia, tranquila, pacífica. ¿Qué tanto amor nos tiene el Señor, verdad? Que a pesar de ser pecadores, bueno, ciertamente los juicios llegan para aquellos que siguen el pecado y no quieren arrepentirse. Y la misericordia es para aquellos que están agradando a Dios y se mantienen firmes. Entonces ya los juicios no vienen para ellos, sino que el Señor los guarda. La palabra dice: yo guardo al que guarda mi palabra. Cuando venga la prueba, dice, yo te voy a guardar. Por la prueba, ciertamente en el tiempo de Apocalipsis, el Señor nos habla que van a venir las plagas y muchas cosas. ¿Vale? Van a venir muchas circunstancias. Ciertamente, pero el Señor dice: si tú guardas mi palabra, yo te guardo. En la hora de la prueba, que va a venir a todo el mundo, los juicios. Y no más los juicios que van a venir en ese tiempo, que la ira, que las copas. No, en esos tiempos todavía el Señor tiene juicios. Vemos los huracanes, terremotos, todo lo que el Señor habla. Y aún enfermedades también son juicios, porque el Señor dice: pasa hambres, pestilencias, enfermedades. Esos son juicios que el Señor está enviando a mucha gente pecadora que no se quiere arrepentir. Y si nosotros mantenemos el pecado en nuestra vida, no nos arrepentimos, pues los juicios llegan a nuestra vida. Pero el Señor dice: si no, Él te guarda. No va a llegar el juicio sobre ti, puede que te enfermes, pero no es un juicio. El juicio es cuando aquella persona está en pecado, no se arrepiente y vive en el pecado. Es juicio. Está pasando pestes, enfermedades. Y el juicio de Dios, y aquellos que están enfermos, una enfermedad, un problema, situación o cualquier cosa que están padeciendo, están sufriendo, pero no son juicios, son pruebas. Y alaban al Señor por cualquier situación en la que se encuentren. Glorifican al Padre Celestial, a que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquí dice su palabra: mírate cómo el Señor habla de esta iglesia, la única que el Señor no exhortó, la única que el Señor no regañó, por decir exhortó, corrigió. Bueno, sí, porque estaba caminando conforme a su palabra. Es por eso que dice: yo te voy a guardar. Porque el guarda que guarda la palabra. Cuando vengan los tiempos difíciles. Dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. El mensaje a Filadelfia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí que yo entrego de sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo.
El que tiene oído, oiga lo que Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el que el Señor guarda al que guarda su palabra de la prueba, de las circunstancias, del problema, de todas las situaciones que vengan. Él guarda al que está guardando su palabra. Él lo protege, lo ayuda, lo cuida, lo guía. El Señor lo defiende. Es Él quien está guiándolo, quien lo está protegiendo, quien está haciendo todo, vaya. Todo. Mira, por ejemplo, vemos los apóstoles, ¿no? Cuando los apóstoles andaban con Jesucristo, Él los cuidaba. Él recibía todos los golpes, todos los insultos, agresiones y afrentas. Que se iba encontrando gente que afrentaba a Jesucristo. Él les fue enseñando a ellos cómo iban a padecer. Y ciertamente pasó Juan esa situación. Lo habla en Hechos, de cómo a Juan no querían dejarle predicar el evangelio. En Hechos 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de guardia del templo, los saduceos, y resentidos que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra que lleven el número de ladrones eran como 5,000. Bueno, ahí habla de exactamente qué fue lo que hicieron con ellos. Y en el 14, para no decir todo, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conversaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han sido hechas. Porque ellos si hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno a este nombre. Llamándole, le intimidaron en ninguna manera hablar ni enseñar sin el nombre de Jesús. Los intimidaron, les amenazaron de que no hablaran, de no predicaran, pues. ¿Cuántas personas quieren venir amenazándote para que no prediques a Jesucristo? Para que no hables en el nombre de Él. Ciertamente a veces Dios permitirá que no prediques, a veces sí, pero no depende del ser humano, depende de Dios. Él es el que decide si se predica o no se predica, pero no es hacerle caso al hombre, sino a Jesucristo, porque Él es quien guiaba a los apóstoles. Él les hacía ver en qué momento predicaban y en qué no. Por ejemplo, David, cuando David salía a la guerra, le decía el Señor a David, le decía a David, Señor, ¿iré a la guerra o no iré a la guerra? ¿Me entregarás a los filisteos? Y el Señor dice, sí, ven. Iba David a la guerra, a la batalla. Pero después el Señor le decía, le volvería a decir David, voy, Señora, detrás de los filisteos, me los entregarás en mi mano. Y el Señor decía, rodéalos por las balsameras, rodéalos, no vayas y lo ataques. Cuando yo te diga, cuando veas que las balsameras se muevan, entonces el tiempo que tú vas, porque yo iré delante de ti.
no quiere decir que no va a ir contigo. Porque a veces Dios nos permite predicar el Evangelio, a veces el Señor no nos permite. Ese Señor que nos hace ver qué hacer y qué no hacer. Él es el que nos guía a todo. Mira que Pablo era un hombre que era muy entregado, mi querido hermano Pablo. Yo no sé si fue cierto, pero yo imagino que sí, ¿verdad? Lo apedrearon y ahí iba mi querido hermano Pablo a predicar el Evangelio, aunque sea que estaba todo golpeado. Y no tenía, le decían aquellos, bueno, no sé, ¿verdad? En una película que pasan de él, que siempre lo estaban amenazando, siempre lo querían darle muerte, no querían que predicara el Evangelio, era perseguido Pablo de muchas maneras. Y estando con los discípulos, con Silas, con todos, ¿no? Contando todo lo que había pasado, pues ya venían contra él a querer agarrarlo. Y dice que siempre vamos a estar huyendo. Entonces sí le dice, Pablo, sabemos que tú no tienes miedo. Todos conocen que tú no tienes miedo. Pero ¿quién nos va a guiar si te matan a ti? Pablo era el ejemplo de todos los discípulos de Silas, de todos aquellos que vieron cómo era un hombre entregado, un hombre que no le tenía miedo, aunque tuviera miedo, Dios se lo quitaba, ¿eh? Nada. Era un hombre que de verdad vivía el Evangelio. El hombre que de verdad vivía la fe y el amor a Dios, que nada lo podía separar. Nada podía separar a mi querido hermano Pablo de Jesucristo, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Él lo decía. Imagínate, nadie podía, él estaba seguro de Jesús. Cualquier situación que tuviera, mi querido hermano Pablo, nada le perturbaba el amor de Jesús. Todo rebasaba a él. Cualquier problema, cualquier situación, cualquier afrenta, cualquier nada. Un hombre que vivía en la fe y el amor. Si el amor lo sufre, el amor todo lo cree, lo sufre, lo espera, lo puede. Era su palabra que Dios le había puesto a él, porque él vivía así. Hasta fíjate que habla mi querido hermano Pablo, que 2 veces quiso ir él a predicar a 2 ciudades. Y el Señor dijo que no fuera. No porque Pablo no hubiera mal. Ay, que estás en pecado, por eso Dios no te permite predicar. No, era un hombre que reconocía ser pecador y que no era digno. Y aún decía, yo soy el más pequeño y insignificante de todos ustedes. Pero él hacía caso a lo que el Espíritu le decía. Era guiado por el Espíritu Santo. Mi bendito Padre Celestial. Él no era guiado por un hombre. Era guiado por Dios. Porque para que uno pueda hacer algo, siempre pregúntale a Dios, ¿qué haces? ¿Qué hago, Señor? Porque un hombre te puede llevar al pozo. Un ciego te lleva a otro ciego. Y caen los dos al pozo. Pero Dios era quien guiaba a él, Jesucristo. Así que decidió ir a otro lugar. A esos 2 lugares no les llegó ir. Porque solamente Dios sabe a qué se debía. Pero sí que nos guarda, Señor. Por eso es que Él guarda al que guarda su palabra. No quiere decir que siempre nos va a permitir ir a predicar. Nos va a guardar ya de la gente, de las situaciones, no. También a veces
Como vemos aquí que el hermano Pablo no le permitió 2 veces. Y ahí también lo guardó, de ahí hasta Kansas, no sé. A David le dijo, no, espérate, rodéalos primero y ya después yo digo, cuando yo vaya delante de ti. Ahorita no, quiere decir que no era el tiempo que fuera. Y yo le iba a decir, a veces se los dice que los tiempos de Dios son perfectos. Él sabe exactamente lo que va a hacer. Así es, mi querida creación de Dios. El único que nos hace reaccionar, nos guía. Y es por eso que estar siempre con las escrituras, no lo que diga el hombre, no lo que diga fulano, no la situación en la que te encuentres, miedo o situaciones buenas, sino lo que diga Dios. Porque Dios tiene la última palabra, Él sabe lo oculto, lo escondido, de cómo manejan los demonios. Por ejemplo, cuando Dios permitió que Job estaba siendo probado, está en prueba. Job, es donde el diablo estaba quitando todo a Job. Donde Dios no podía meterse porque estaba siendo probado, lo tenía Satanás probando. Satanás está quitándole todo lo que venía. Dios permitió que todo lo quitara así. Deja, mi hijo, que te quite todo. Yo te voy a dar algo mejor. Déjalo. Tú alábame y glorifícame. Eso que tenías no era. Yo te voy a dar mejor cosas. Imagínate, viene alguien y te quita una casa o cualquier cosa. Dice, y pues dices, pero era lo único que tenía. Déjalo, dice. Yo te voy a dar algo mejor. Te quitó esa paleta ese niño, yo te voy a dar otra paleta. Va a ser más sabrosa y más grandota. Así el Señor es. Estamos en prueba y estás dejando que el diablo quite todo. Y no puede hacer nada. Dios, porque estamos siendo probados. Nosotros tenemos que alabar y glorificar al Señor por todo lo que nos hace. Por todo lo que nos quita. Aleluya. Bendita sea la gloria del Señor. Y ciertamente, pues el anhelo de nosotros es querer predicar el Evangelio. Hablar de Él. El diablo sabe que nos da donde más nos duele. Pero Dios dice, una cosa para Dios es eso, que tengas el deseo, el anhelo, y está contento porque dice, quiere ir. Se ve que tiene amor, tiene hambre. Y dice, y no me va a dejar mi obra por cualquier cosa. Aún el Señor está contento porque confiesa, a pesar de la situación, no me abandona. Me deja tirado a mis hijos. Alá y se va a mi creación. Pero permite porque el diablo está haciendo la prueba. Pero ahí ya viene el permiso de Dios. Y ahí viene lo que Dios está diciendo. No. Entonces, ciertamente, es también lo bueno obedecer a Dios y glorificar, darle gracias por lo que quita, por lo que da. Y porque Dios sabe que tú no vas a abandonar a las ovejas, a la gente así por así. Él sabe que no quieres hacerlo, pero también tienes que obedecer a Dios. El Señor, ahí estoy, pero sí, le dice, no vas a ir. Veo que tienes mi amor, veo que sí te interesa, veo que sí quieres, que por nada del mundo vas a abandonarme ni a mí, ni a lo que le encargo, ni la obra, ni a la gente que puso. Pero este día vas a descansar. Aleluya. Imagínate Jesús dice, estando en la barca, me acuerdo que estaba dormido, Jesús todo el tiempo anduvo predicando el evangelio, y descansó en la barquita. Precisamente estaba lloviendo fuerte y los aires fuertes, pero Dios le permitió también un descanso a Jesús. Dios descansó un día a la semana cuando hizo los cielos y la tierra. También ve a veces que nosotros pasamos muchos ajetreos, desvelos y todo, ¿no? Y hay un momento que dice, te doy descanso. Aunque tú no pidas, yo te digo que ya. Y el Señor permite.
Date un descanso al cuerpo, porque el cuerpo también necesita descansar. Y el Señor nos ama de muchas maneras y por eso es importante estudiar la Biblia para comprender y entender lo que Dios nos quiere decir. Aleluya. Bendita sea la gloria de mi Dios. Mi alma lo alaba. Aleluya. Muy buenas tardes a todos. Que Dios me los bendiga con un verdadero arrepentimiento genuino en el nombre de Jesús. Hola. Y con el deseo de volver a anunciar su palabra. Dios me los bendiga. En el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Muy buenas tardes a todos.